de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital de Puerto Montt. Sí, trabajamos sobre todo este año bastante con el equipo de paliativos, porque como ellos tuvieron que suspender las visitas domiciliarias de sus pacientes, estamos un poco como de, de auxiliares para poder ayudarlos con aquellos casos más complejos que no tienen muy claro qué es lo que puede estar ocurriendo. Y ya trabajamos desde hace un tiempo con ellos, con aquellos pacientes más complejos, que requirieran algún tipo de curaciones avanzadas, de heridas neoplásicas, tratamientos endovenosos, y en general aquellos pacientes que estaban con un control de síntomas más dificultoso y que requerían visitas diarias, porque la realidad del equipo de paliativos acá, que me imagino que no es tan distinta en otras partes, es que no pueden hacer mucho más de una visita semanal. Así que tenemos harto camino ya recorrido en conjunto. Súper, qué bueno. Ya, pues entonces tenéis como un conocimiento bien amplio del trabajo que hacemos en las unidades, que se parece igual. Sí, poco a poco nos hemos ido interiorizando en eso. Súper. Ya, pues Sebastián, entonces yo voy a apagar Ya, pues, mis cosas y toda tuya la pantalla. ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve súper bien. Ahí falta ponerla grande nomás, pero se ve. Sí, estoy tratando de hacer eso. Ahí está, ahí Ujú. está. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Ya, Se, bueno. se está grabando, Sebastián, para el canal de Ya, gracias. YouTube. Bueno, primero que nada, buenos días. Quiero agradecer sinceramente la oportunidad de presentar a este grupo de profesionales que considero pioneros en el país. Ustedes saben mejor que yo que los cuidados paliativos modernos son una de las áreas de desarrollo más recientes en la historia de la medicina convencional. Y bueno, como todo territorio nuevo, está repleto de riesgos y penurias, por lo que se requiere en verdad de un gran coraje, creatividad y flexibilidad para recorrerlo. Pero yo considero que el campo de los cuidados paliativos no es otra típica terranova en la historia médica, a la que muchos corren para alcanzar la gloria de ser el primero y así grabar su nombre en una medalla. El territorio que explora los cuidados paliativos es considerado en verdad por muchos más bien como esto, una suerte de ciénaga oscura y maloliente donde todos vamos a llegar algún día, pero a la cual muchos piensan es mejor no acercarse en forma anticipada. El mayor mérito y desafío, por tanto, para mí, de quienes se interesan genuinamente en ella, parece ser más bien el cultivo de cualidades y convicciones especiales que permiten encontrar el tesoro escondido dentro del pantano. La historia de cómo me comenzó a interesar a mí este pantano quizás no es muy distinta a la de algunos de ustedes. Después de algunos años de egresado comencé a buscar otras formas de entender y abordar la salud y enfermedad que me ayudaran a superar la profunda decepción que me causaba el sistema médico en el que estaba inserto. Sentía que pese al conocimiento e información casi inabarcable que contiene la medicina moderna, había algo importante que me faltaba, algo que me ayudara a la comprensión del todo. Así llegué a la acupuntura y luego a la medicina antroposófica, pero lo que me llevó a interesarme en los cuidados paliativos no fue la decepción, sino la rabia. Durante los años que fui residente de nuestro servicio de medicina, acá en Puerto Montt, una y otra vez sentí una insoportable sensación de injusticia al ver morir a muchas personas en el hospital sin la menor consideración por su sufrimiento, ni el más mínimo respeto por su existencia. Lo único importante parecía ser que con la muerte de esos seres humanos se liberaba una cama. En algún momento me prometí hacer algo para que esas personas y sus familias tuvieran la oportunidad de un final humano, y entonces comencé yo mismo a sugerir que los derivaran con nosotros, a hospitalización domiciliaria. Desde entonces no he sacado los pies del pantano y me he sentido conmovido reiteradas veces en estos cortos 3 años de exploración, con lo mucho que parece compartir el círculo de los cuidados paliativos con la búsqueda de las llamadas medicinas holísticas, tal como esta cita lo demuestra.
Dice, creo que la muerte es una especie de agujero negro que ejerce una enorme fuerza gravitacional sobre todos nosotros. Y mientras más nos acercamos, más extraña y misteriosa se nos vuelve. Creo que es increíblemente importante ser humildes y reconocer el misterio fundamental que es la muerte. Esta reflexión es parte de la entrevista a James Hallenbeck sobre su capítulo de pronunciamiento de la muerte al interior de una serie de podcast de Llama Evidence y que en el fondo se origina por este libro que sacó La Llama, que se llama Cuidado al final de la vida. Me conmueve su profundidad y humildad. En la entrevista, Hallenbeck pone especial énfasis en la disposición interior del médico pronunciante, además de entregar varios consejos sobre cómo realizarlo de buena forma. Les recomiendo mucho este podcast para los que no lo conozcan, ya que no solo ofrece un buen resumen de cada capítulo del libro, sino que contiene numerosas reflexiones inspiradoras de los distintos autores. Creo que al integrar a la práctica médica moderna nociones tales como necesidades espirituales y muerte digna, la medicina paliativa devuelve un espacio a la incertidumbre y lo inabarcable en ella, abriendo una profunda grieta en la coraza de la medicina convencional, amenazando con transformarla desde dentro. La verdad es una sola e insondable, dicen sabios como Gastón Sublet, y es en los puntos de encuentro donde se pueden observar sus huellas. Por todo esto, hacer esta presentación me significó en verdad un acto de valentía y al mismo tiempo de cierta soberbia, ya que mi camino en la medicina antroposófica es corto y respecto de los cuidados paliativos es muchísimo más lo que ustedes me pueden enseñar. Pero como la certeza de la propia pequeñez no es un privilegio de los menos dotados, es que me animo hoy a compartir mi ignorancia con ustedes, con la sola intención de abrir un espacio de diálogo en torno a ciertos puntos de encuentro y a ciertas posibilidades de ampliación de la medicina paliativa a través de la antroposofía. Bueno, comencemos hablando brevemente del origen del movimiento antroposófico, al interior del cual surgió la medicina ampliada por la antroposofía. La antroposofía fue impulsada por el austriaco Rudolf Steiner, quien pese a su origen proletario y gracias a su marcada inteligencia, logró cursar estudios en la Universidad Técnica de Viena, que tenía en ese entonces un prestigio similar al del MIT actual. En paralelo realiza estudios en filosofía, llega a ser coeditor de la obra científica de Goethe y colabora en las obras completas de Schopenhauer. Recibe su doctorado en filosofía en la Universidad de Rostock, publica un texto muy interesante llamado Filosofía de la Libertad, y participa en varias revistas antisemitistas y en el grupo de intelectuales que respaldó a un soldado del ejército francés, injustamente acusado, un soldado judío, el famoso caso Dreyfus. También estuvo vinculado a las primeras feministas europeas, particularmente a Rosa Luxemburgo, y por lo mismo llegó a ser un respetado intelectual de vanguardia del Círculo de Viena. En 1900, desde 1900 en adelante, la vida de Steiner dio un giro importante. En esa época comienza a comunicar públicamente los resultados de varios años de investigación metódica de su percepción del mundo espiritual. Esto le fue posible, según afirmaba, gracias al perfeccionamiento de capacidades suprasensibles que poseía desde su infancia. Desde un comienzo advirtió que los términos e imágenes que utilizaba para hablar del mundo espiritual no eran más que un intento por describir a su audiencia una esfera que se encuentra fuera del alcance del lenguaje y que es muy diferente a nuestra experiencia habitual del espacio tridimensional. Nunca abordaba un tema para el cual sus interlocutores no hubieran puesto primero una pregunta, y solía abordar un mismo tema siempre desde diferentes perspectivas. Siempre pidió que no le creyeran, sino que sometieran a prueba cada una de sus afirmaciones, abogando por la superación de los gurús.
Sus indicaciones, por tanto, tuvieron siempre un carácter de comunicación contextual en respuesta a las necesidades de un grupo determinado en un momento dado, y no de verdad revelada. Al principio ordenador de estas comunicaciones lo denominó antroposofía, a la que describió como una ciencia espiritual. Pese a ello, y en forma casi predecible, fue víctima del inmediato rechazo y destierro del círculo de intelectuales que tanta estima le tuvieron alguna vez. Poco a poco, otro grupo mucho más diverso y no menos instruido que el anterior comenzó a demostrar interés en Steiner. Primero fue la Sociedad Teosófica Alemana y después la Sociedad Antroposófica, entre cuyos miembros había gran cantidad de profesionales, académicos y representantes de diferentes saberes modernos. Les invito a no apresurar el juicio y escuchar algunos de los planteamientos de Steiner. Como ya mencionamos, Steiner trabajó varios años en el rescate de la obra científica de Goethe, obra tan ignorada entonces y aún hoy por el mainstream científico, como luego lo fuera la obra filosófica de Steiner por la Academia Filosófica. Steiner señala a Goethe como un pensador íntegro, capaz de brillar tanto en el arte como en la ciencia. Muchos consideran hoy a Goethe el predecesor de la fenomenología moderna. Si pretendiera ingenuamente sintetizar en un párrafo el método de Goethe, que éste bautizó como empirismo delicado, diría lo siguiente: a la naturaleza no se le pueden arrebatar sus secretos en la cámara de torturas del laboratorio. Solo a través de un encuentro desprejuiciado, desinteresado, devoto e inocente con el fenómeno de la vida, algún día, quizás, tras una rigurosa y siempre nueva observación, será él mismo, a través de nosotros, el que comenzará a susurrar los principios que lo rigen. Una idea central en la obra de Steiner es la búsqueda de un equilibrio cuidadoso entre la vida práctica y el camino espiritual. Su propuesta para superar el reduccionismo no pasa por el retiro ascético y el desprecio del mundo terrenal. Los extremos corren siempre el riesgo de transformarse en su opuesto. En cambio, propone buscar la vida práctica del mundo material sin volverse insensible al espíritu activo en ella. Buscar lo espiritual, pero no por goce suprasensible ni refinado egoísmo, sino porque desinteresadamente quieres plasmarlo en la vida práctica. Por otro lado, siempre reconoció la enorme contribución del desarrollo unilateral del pensar analítico y de la hiperespecialización al progreso científico y a la evolución humana. Eran, a su parecer, etapas necesarias e inevitables para dar un paso adelante. Sin embargo, advierte sobre los peligros de continuar demasiado tiempo en esta senda y de la necesidad urgente de una nueva integración de estas dimensiones que permita un nuevo equilibrio. De esta forma podemos vivificar el pensamiento y al mismo tiempo ganar libertad sobre nuestros impulsos e instintos. Así iniciaremos el camino de la cognición intuitiva y el amor a los actos, actos que se volverán éticos y creativos. La imagen cuaternaria del ser humano es quizás una de las mayores contribuciones del pensamiento steineriano, ya que dejan claro que no se opone a los conocimientos y métodos científicos convencionales. Su anhelo es más bien ampliarlos a través de nuevos conocimientos y métodos que permitan conocer aquellos imponderables de la existencia humana. En la base está el cuerpo físico, el cual compartimos con lo inorgánico, y que es la base estructural y material de nuestra existencia. Después vendría un segundo nivel, que es más bien una dimensión funcional, una dimensión de vitalidad que ordena y mantiene esta estructura y la cual podemos inferir sus características más que observarlas. Esta es la dimensión compartida por lo orgánico, con lo orgánico, perdón.
Del ámbito científico convencional, lo que mejor da cuenta de esto es la teoría de los campos morfogenéticos surgidas en la embriología. La siguiente dimensión, la dimensión emocional, es habitualmente un terreno exclusivo de la psicología, pero según la antroposofía es posible ampliar su comprensión y vincularla coherentemente con el todo. Es la dimensión que compartimos con los animales y que nos ofrece la capacidad del placer y el dolor, así como nuestros muchas veces problemáticos instintos e impulsos. La última dimensión es la más compleja de comprender y la más inefable, por así decir. Es donde reside nuestro núcleo existencial y espiritual. Su descuido afecta a todas las demás y es posible abordarse para despertar el potencial salutogenético que posee. De especial ayuda para una nueva comprensión de las tragedias de las que somos testigos en los cuidados paliativos puede resultar las dos principales misiones autoimpuestas de Steiner. La primera es ayudar a Occidente a mejorar su comprensión de los principios del karma. Según la antroposofía, el karma no significa simplemente que todos los hechos del presente estén determinados por el pasado. Si fuera así, no existiría verdadera elección entre el bien y el mal, y no seríamos seres libres responsables de nuestros actos. Tampoco manchamos nuestro karma si ayudamos a alguien que esté sufriendo a causa del suyo. Ayudar a otros, no importa quién sea, no daña el orden universal. La necesidad de actos bondadosos es cada día mayor y el error nuestra única forma de aprendizaje, sin que eso jamás justifique el daño a otros. Las leyes del karma son sumamente complejas. Podríamos atrevernos a decir que al errar en nuestro camino, inevitablemente dañaremos a un inocente, y más que perder puntos, incurrimos en el compromiso de realizar a futuro lo correcto, antes de que termine la evolución humana. Según Steiner, nos comprometemos libremente a compensar nuestras faltas durante una fase altamente pedagógica de la vida después de la muerte a la que denominó Kamaloka. Durante este periodo recorremos cada uno de los actos, pensamientos e intenciones con los que causamos daño a otros y los vivenciamos desde sus zapatos. Esta dura experiencia nos puede llevar a desear situaciones difíciles que nos den la oportunidad de equilibrar nuestras acciones y desarrollar capacidades nuevas para corregir el rumbo durante nuestra próxima encarnación. Steiner menciona de distintas formas a una entidad espiritual que posea una enorme compasión por la humanidad y nos acompañaría durante el Kamaloka, ayudándonos a comprender las causas de nuestras limitaciones y malas decisiones. No es por tanto una divinidad superior la que juzga externamente nuestros actos y planifica castigos para nuestro futuro. El juicio de nuestra vida es una tarea intransferible. Por lo mismo, no nos es posible juzgar la manera en que otros equilibran sus acciones y deberíamos cuidarnos de alegrarnos o justificar sus desgracias sobre la base de nuestra siempre insuficiente comprensión del karma ajeno. La segunda tarea que Steiner se propuso fue ayudar a que la cultura judeo-cristiana se abra paulatinamente a aceptar la posibilidad de la reencarnación. Esta creencia, que es compartida por casi todas las tradiciones espirituales, merece ser renovada para Occidente y puede resultar de ayuda para poner en perspectiva historias de vida difíciles. Nuevamente, su complejidad es tal que escapa a cualquier síntesis. En forma imprecisa podríamos decir que para la antroposofía somos seres cuya existencia comenzó mucho antes de la creación de nuestro mundo sensorio y que escogimos voluntariamente llegar a él para adquirir capacidades que no se pueden desarrollar en ninguna otra dimensión. Debemos permanecer vinculados a la esfera terrestre y volver una y otra vez hasta que logremos desarrollar todas las facultades que nos ofrezca esta vida. Entre una vida y otra haremos una profunda revisión de nuestros logros y errores y tomamos decisiones para nuestro siguiente intento. Si llegamos a cumplir nuestra misión, podemos ser buenos servidores de otros mundos y comenzar una nueva etapa.
Pero el desafío no se limita a ser exitosos en este viaje terrenal, ya que no podremos ser moradores permanentes del paraíso suprasensible, mientras uno de nuestros compañeros siga sin lograr su cometido. Volver a encarnar para ayudar a otros en su camino no nos entrega ningún poder nuevo. Es un acto puramente altruista y una dura forma de purificarnos de todo egoísmo. Las grandes personalidades, los verdaderos maestros y maestras de la historia, son los que suelen encontrarse en esta etapa de purificación. Pero, ¿qué aporta realmente este conocimiento? Ciertamente habla de más preguntas, pero no son las preguntas importantes a veces la mejor ayuda cuando uno se enfrenta ante misterios como los de la muerte. Además, ¿qué posibilidad existe de que todas estas afirmaciones puedan llegar a ponerse a prueba como él siempre pedía? Antes de intentar abordar esto, quisiera mencionar brevemente cómo estas y otras ideas ayudaron a miembros del movimiento antroposófico para la renovación de varias áreas del conocimiento, con un breve énfasis en la medicina antroposófica. Como les mencioné, Steiner nunca hablaba acerca de temas sin que antes se pusiera una pregunta. Es así como trabajó en conjunto con profesores para desarrollar la pedagogía Waldorf, en respuesta a la necesidad de poder generar un nuevo modelo educativo. También ayudó en las inquietudes a un grupo de agricultores de la época, que estaban ya en ese momento severamente preocupados por el uso creciente de agroquímicos y pesticidas. Y fue así como se fundó quizás uno de los primeros sistemas de cultivo orgánico en el mundo, que recibió el nombre de agricultura biológico-dinámica. También ayudó a gente del área de la política y la economía a desarrollar nuevos conceptos respecto de cómo operar en forma más fraterna y ética, y es así como con los años surgió una iniciativa denominada Banca Ética, que busca incluir dentro de los criterios de selección de las inversiones y el uso del dinero, criterios como el impacto medioambiental y social. En nuestro país los invito a averiguar acerca de un crowdfunding llamado Doble Impacto, donde uno puede invertir sus ahorros, su dinero, en proyectos que tengan un impacto beneficioso social y medioambiental. Y en el área de la medicina, trabajó en conjunto a varios médicos que se acercaron, disculpen, esto lo voy a pasar por un tiempo, trabajó junto a varios médicos que se acercaron a buscar nuevas ideas y nuevas perspectivas para una medicina que en ese entonces ya presentaba crisis, y es como así como trabajó particularmente junto a la doctora Ita Beckman, una ginecóloga de origen holandés que se formó en Suiza, para el desarrollo de la medicina antroposófica, el inicio de la medicina antroposófica en ese momento. Hoy, este año, en la medicina antroposófica cumplió 100 años de desarrollo. Les dejo ahí un link de una reflexión de un endocrinólogo pediátrico que encuentro que es muy interesante respecto del camino recorrido en estos 100 años. La medicina antroposófica desde sus inicios, aún antes que existiera el término, fue un sistema médico integrativo. El sistema médico integrativo en el fondo es aquel entretejido coherente entre la medicina complementaria y la medicina convencional. Y la principal característica es que es ejercida por profesionales de la salud, ejercida y dirigida por profesionales de la salud, y que no busca ser una alternativa o simplemente un desarrollo paralelo al de la medicina convencional, sino que busca sacar lo mejor de ambos mundos. Algunos aspectos de la concepción de la salud y enfermedad desde la medicina antroposófica. En la medicina antroposófica se pone especial énfasis
en la atención y el cuidado de aquellas fuerzas curativas y autocurativas de la persona. Y el foco no se pone exclusivamente en los procesos patológicos. Es así como la medicina antroposófica trabaja fuertemente, disculpe, con el concepto y las posibilidades que ofrecen la salutogénesis y incorpora preguntas como por ejemplo, ¿qué factores hacen que la gente se mantenga sana y recupere su salud? También aborda algunos aspectos que diríamos más existenciales de la salutogénesis, como refleja esta famosa frase de Antonovsky: no son las circunstancias las que determinan la suerte del ser humano, sino su capacidad de lidiar con las circunstancias. Es así como dentro del trabajo de la medicina antroposófica, el trabajo con los pacientes, se busca mucho un énfasis en el cambio en los estilos de vida y en introducir preguntas profundas que ayuden a la persona a replantearse el sentido de su enfermedad y las posibilidades de abrir cambios significativos en su vida a partir de ella. Algunos elementos prácticos de cómo se ven las instituciones médicas antroposóficas, sobre todo en Europa. Se le pone un gran énfasis a los entornos, al entorno salutogenético, natural, al contacto con la naturaleza. En los hospitales antroposóficos, particularmente en Alemania, es muy abundante la naturaleza en derredor y es muy importante la vista que tenga la pieza del paciente, ya que existe la convicción de que la naturaleza, por el solo contacto con ella, posee fuerzas ordenadoras que de alguna manera ayudan al cuerpo a encontrar la forma en la cual devolver el orden a los procesos patológicos. Existe, así como la medicina antroposófica, la enfermería antroposófica, existe la química y farmacia antroposófica, y en fin, una serie de profesiones del área de la salud que son ampliadas con técnicas especiales. Yo creo que el gran sello distintivo de los cuidados hospitalarios desde la medicina antroposófica es la enfermería antroposófica, que rescata y desarrolla muchos saberes que son más bien del área de la naturopatía, como las compresas, envolturas, embrocaciones, devolviéndole una experiencia sensorial que en verdad es sumamente revitalizadora y sanadora y que habitualmente está fuera de las prestaciones que se entregan dentro de la hospitalización cerrada. También existen algunos desarrollos especiales como el masaje rítmico, los baños de dispersión, la euritmia, que es una especie de movimiento asociado a imaginería, que no está incluida acá en esta diapositiva. También se hace un desarrollo propio de la musicoterapia antroposófica, y que permite, yo diría aquí, trabajar más con la esfera de lo emocional, la esfera anímico-emocional de las personas. Lo mismo con el arte terapia. Yo diría que el arte terapia antroposófica es una herramienta que puede ser particularmente útil para aquellos pacientes que están en un proceso de duelo complejo y que en verdad no son capaces de, por medio del habla, abrir esos espacios de crisis y haciendo arte, pueden ir encontrando poco a poco un camino para poder comunicarse y contactarse con esa crisis existencial. La antroposofía, en suma, es una suerte de sistema multimodal que desarrolla un abordaje individual junto con el paciente. Y todas estas esferas y todos estos trabajos lo que buscan es poder sostener de alguna manera las dimensiones físicas, vitales, emocionales del paciente, para poder llegar y dar las condiciones para, en la medida de lo posible, entregar preguntas estimulantes a esta dimensión existencial, espiritual. ¿Cuál es mi rol en el mundo ahora que estoy enfermo, enfermo de muerte? ¿En qué puedo tener esperanza? ¿Qué es lo realmente importante?
¿Con quién puedo contar realmente? ¿Qué significa esta enfermedad para mí y mi familia? ¿Qué lugar ocupa en mi biografía? ¿En qué quiero ocupar el tiempo que me queda? En definitiva, ¿qué significa para mí la vida y la muerte? Estas preguntas son una aspiración que a veces no se logra abordar, pero que son sumamente estimulantes cuando es posible para impulsar fuerzas sanadoras que provienen de nuestro núcleo más profundo. Bueno, en este punto quisiera volver brevemente al problema de la comprobación de las afirmaciones de Steiner y mencionar el trabajo de dos investigadores que hasta donde yo tengo entendido no tienen relación con el movimiento antroposófico. Pim van Lommel es un cardiólogo holandés que trabajó muchos años en un hospital universitario y realizó el primer gran estudio prospectivo sobre experiencias cognitivas durante un paro cardiorrespiratorio. Antes de la publicación de Van Lommel en The Lancet, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, si bien gozaba de gran popularidad en los medios, estaba marginado de los círculos académicos respetados. En su estudio, que tuvo un seguimiento a 8 años, se reclutaron 344 sobrevivientes consecutivos de paro cardíaco. A través de entrevistas comprobaron que el 18% de ellos recordaba vívidas experiencias cognitivas ocurridas durante este periodo de muerte clínica. El estado mental típico descrito por estos pacientes era de hiperlucidez y emociones intensas y claras, no de vagas percepciones o sensaciones confusas. Algunos incluso describieron experiencias extracorpóreas durante su reanimación, una de las cuales pudo ser verificada por el equipo de reanimadores. No se encontraron diferencias demográficas, médicas ni psicológicas entre el grupo que presentó las experiencias y quienes no. Lo más interesante es que las experiencias se correlacionaron fuertemente con cambios positivos en la actitud de los pacientes frente a la muerte, frente a lo social y lo espiritual. Se observó, entre otros, la pérdida del miedo a la muerte, creencia en la vida después de la muerte, mayor altruismo y valoración de los aspectos sencillos de la vida, los que perduraron durante los 8 años del seguimiento. En la discusión el autor cuestiona fuertemente el paradigma neurobiológico de la conciencia y plantea la necesidad de una nueva comprensión del fenómeno de la conciencia, que dé cuenta del hecho de que ésta pueda ocurrir en forma aparentemente independiente del funcionamiento normal del cerebro. Otro importante investigador de las experiencias de muerte es el inglés Sam Parnia, doctor en biología celular y molecular, además de bronquiología intensivista. Parnia realizó un estudio que se publicó en 2014 de similar magnitud y resultados que el de Van Lommel. Actualmente se encuentra realizando una segunda versión con un reclutamiento aún mayor. Parnia comparte la misma inquietud que su par holandés sobre la necesidad de un nuevo paradigma de la conciencia. Les recomiendo especialmente la lectura de su artículo de revisión, donde cuestiona cada una de las teorías que atribuyen estas experiencias a estados alucinatorios, producto del mal funcionamiento cerebral. Lo que me gustaría rescatar de dicho artículo para esta presentación son algunos ejemplos de los temas cognitivos que el autor recogió de un grupo de más de 200 personas con experiencias cercanas a la muerte. Encuentro con un ser de luz. Aquí recojo algunos testimonios breves. Alguien estaba junto a mí. Me hacía sentir seguro y confiado. Fue una experiencia bella estar en presencia de ese amor incondicional, humor, comprensión. Su compasión era tan fuerte, su amor y cuidado tan abundante. Otro tema, comunicación no verbal. No necesitaba hablar, los pensamientos eran suficientes. Juicio y proceso educativo. Mis acciones
no eran juzgadas por otras, yo me juzgaba a mí mismo. Mi presencia podía ver en mi mente y no había forma de ocultar ningún pensamiento. Comencé a revisar mi vida, los momentos claves de mi vida, pero al mismo tiempo los experimentaba desde los puntos de vista de las otras personas que habían sido afectadas por mí. Tú sentías el dolor. Importancia de la vida en relación con lo que ocurre después de la muerte. Como resultado, la dimensión terrena se me apareció como mucho más valiosa. Comprendí su sentido y función. Es importante para alcanzar la cualidad de conciencia, comprensión, que será útil en la otra dimensión y que siempre será parte de mi self. ¿Acaso estos relatos comprueban alguna de las afirmaciones de Steiner? Ciertamente no, pero a mi parecer al menos justifican la necesidad de seguir investigando y desarrollando nuevas formas de investigar el fenómeno, así como la de buscar nuevos paradigmas para la conciencia. Pero no son solo los estudios de experiencias cognitivas durante la muerte los que levantan dudas sobre nuestra concepción neurocéntrica de la conciencia. También el fenómeno conocido y ya descrito como lucidez paradojal ponen dudas en esta concepción. Este fenómeno se ve particularmente en algunos pacientes con demencias avanzadas en el final de la vida. Pero ¿qué beneficios prácticos podría ofrecer al trabajo de cuidados paliativos la posibilidad de una nueva ciencia de la trascendencia y del derrumbe del paradigma causal cerebro-conciencia? ¿Qué diferencia haría este conocimiento en el proceso de fin de vida de nuestros pacientes? Probablemente aquellas personas practicantes de una religión, un conocimiento sobre la trascendencia, por más validado externamente que esté, si difiere de su sistema de creencias, no sea un gran aporte. Todas estas investigaciones, así como todas las nociones emanadas de la antroposofía, no deberían ser entregadas ni impuestas a ningún paciente como ideas muertas con la intención de aliviar su sufrimiento. Primero deben ser sondeadas a través del propio camino interior del terapeuta. Somos los profesionales de la salud los que habitualmente más conflictos tenemos con nuestra espiritualidad y los que más riesgo corremos de fatiga de la compasión por el contacto repetido con la muerte y el sufrimiento humano. El estudio científico de la trascendencia y los conceptos y técnicas de las medicinas integrativas como la antroposofía me parecen un potencial aporte al cuidado de los pacientes y sobre todo al autocuidado y desarrollo de los equipos de cuidados paliativos. Por lo pronto existen algunos artículos que apoyan la importancia de la práctica espiritual diaria en los equipos de salud, así como los beneficios de incorporar elementos y conceptos de las medicinas integrativas en el acompañamiento del fin de la vida. Solo el tiempo y quizás otros 100 o 200 años de desarrollo nos podrán dar luces al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Excelente presentación. No sé si puedes dejar de compartir pantalla. Ahí para eso. Súper. Muy interesante. Súper, súper interesante. Gracias. Sí, ¿qué pasa? Hay harta gente conectada. Quisiera, quedan unos minutos, abrir a las preguntas, a los que quieran preguntar. ¿No se pueden poner su misma pantalla y habilitar el audio? Ahí está la de Miles, parece que quiere
comentar algo. Sí, no, yo estaba acá con, no sé si ven ¿me escuchan? Sí, No sé si ven a Martín, pasa por acá. Martín Alave es nuestro facilitador intercultural. El tema es que nosotros tenemos un huerto en la unidad, que está cada vez más grande, y la idea del huerto es lograr empezar a tener plantas medicinales y acompañar a los pacientes que se reconocen aymaras y los que no, pero quieran empezar a utilizar plantas medicinales. Y la idea es poder realmente esto sistematizarlo y hacerlo como, no como algo, digamos, no como algo sui generis ni nada por el estilo, sino algo validado y que lo empiecemos a protocolizar. Y lo otro que hemos empezado a hacer es que han empezado a preparar tinta de calanchoe, con todo este tema del calanchoe. Y bueno, y quería dejar a Martín para que exprese un poco esto que estamos haciendo. Buenos días a todos. Don Sebastián, con la exposición que usted tuvo, no sé si tiene que ver un poco también con la población indígena o ancestral, con la forma en que muchos médicos clínicos dentro de la investigación que están llevando, porque un poco yo veo como cierto, en especial con la medicina aymara, todo lo que expuso usted, en alguna manera, estos médicos que antiguamente existían, hoy en día quedan pocos, plasma de esa forma la salud o el enfermo. Entonces, no sé si todavía, por eso yo tengo la esperanza de que de alguna manera se dé fuerza a esa forma de hacer sanación que manejan los pueblos indígenas, porque plasma de todo, ocupa todos los elementos de la naturaleza, así como los cataplasmas, las hierbas, los parches, el asunto de la forma en que psicológicamente tiene que una persona, a través de los sueños, de la forma que si después muere con la familia, se tiene que hacer ciertos contactos con otras entidades. Todo eso todavía maneja la población indígena, entonces me parece con lo que usted está diciendo, continuar y no, o sea, decir al pueblo aymara que tiene que continuar porque es una forma que no deja vacíos, o sea, para mí eso es la riqueza de mi cultura, no deja muchos vacíos, siempre da esperanzas aún después de la muerte. Eso quería comentar un poco. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. En verdad es muy interesante cómo todo aquello que nos permita ampliar nuestra comprensión y meter más preguntas y más dimensiones de las que habitualmente nos sentimos cómodos para manejando, nos ayuda también a encontrar puntos de encuentro. Yo de la medicina y de la cultura aymara sé muy poco, pero he tenido el privilegio de algún tipo de contacto con la cultura mapuche, la medicina mapuche, y es muy interesante cómo estas concepciones finalmente, como decía en algún punto, tienen ciertos puntos de encuentro. Y bueno, de todas maneras, las medicinas ancestrales, las medicinas de los pueblos originarios, son un tesoro que tiene que seguirse conservando y que deberían poder ser más investigadas en forma adecuada. ¿Ya? Esto que ustedes decían de la investigación rigurosa y no sui generis,
hay muchas cosas que yo tuve que dejar fuera de mi presentación, que es habitualmente como la justificación, yo diría, o la institucionalidad, y de alguna manera la defensa de la seriedad de la medicina antroposófica. Pero la medicina antroposófica, al igual que muchas medicinas integrativas, realizan mucha investigación de alto nivel, ¿ya? Y bueno, y yo desconozco qué estudios hay, por ejemplo, de los efectos curativos del calanchoe, pero seguramente hay, y hay mucha investigación respecto de distintos preparados fitoterapéuticos y homeopáticos. Y eso muchas veces es desconocido por los círculos más convencionales, ¿ya? Ahí en la presentación les pongo un link de la Federación Internacional de Medicina Antroposófica, que hace un resumen de todo lo que es la evidencia que está detrás. Pero así como en la medicina antroposófica se ha construido mucha evidencia a lo largo de los años, estudios de alta calidad y metaanálisis, yo creo que en cualquier otra esfera del saber médico tradicional también se puede hacer y se debe hacer, ¿ya? Así que yo lo felicito y lo incentivo a continuar este trabajo. Somos muchas veces los profesionales convencionales del área de la salud los que tenemos que abrir la cabeza, por así decirlo, y sobre todo el corazón para recibir con humildad el conocimiento que tanto tiempo ha existido en nuestros pueblos tradicionales y que tanto tiene que enseñarnos. Y finalmente, este camino de la medicina antroposófica yo creo que es una contribución para abrir perspectivas y flexibilizarnos un poco, y poder tender puentes de alguna manera y comprender aquellas cosas que habitualmente solemos cerrarnos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nos quedan unos pocos minutitos todavía. El equipo de Viña ahí te manda saludos del Hospital Gustavo Frique. Están agradeciendo la presentación en el chat. Alejandra, una pregunta. Como esto está grabado, si lo queremos rever, ¿cómo hacemos? ¿Lo vas El a canal de mandar YouTube, sí, está, lo tienen, ahí en el chat está, lo podemos reenviar. Si ustedes se meten a YouTube, tienen acceso, pues, toda la gente que se conecta acá al TC, se puede meter al canal. Está, Así que perfecto. podemos Y reenviar el link igual por si se les perdió, pero todos pueden entrar, toda la gente del telecomité, porque son los mismos correos, pues, están linkeados. y el correo de Sebastián va a quedar ahí en el... Claro, y Sebastián está en el chat también, pues así que... Está, perfecto. Está. Muchas gracias. Incluido. Súper. Sebastián, acá la doctora Escalona, ¿sí? Adelante. Quería, muchas gracias por la presentación. Quería saber cómo ha sido tu experiencia de incorporar la medicina antroposófica en la práctica clínica, en el trabajo en el día a día, en el hospital. ¿Cómo ha sido la incorporación de la medicina antroposófica en el equipo con el que tú trabajas, la recepción de los pacientes? No sé si nos podéis contar un poquito de eso. Sí, gracias por la pregunta. La medicina antroposófica acá en Chile tiene por lo menos 30 o 40 años de desarrollo, pero principalmente se ha abierto espacio en el ámbito del extrasistema. Ya recién ahora, quizás con las generaciones más jóvenes de médicos antroposóficos chilenos, está pudiendo entrar dentro del sistema de salud público, ¿ya? La verdad es que siempre es un continuo desafío porque las imágenes que mostraba eran principalmente de instituciones europeas que tienen muchas cosas y son grandes centros, muchos de ellos centros universitarios incluso. Pero recuerdo que hace algunos años en algún encuentro en Latinoamérica le comentaba esto a unos investigadores alemanes, como con un poco de melancolía de mi parte, así como, chuta, ustedes tienen tanto y nosotros podemos hacer tan poco. Y ellos me dijeron, bueno, hace 60 años nosotros no teníamos casi nada, hay que partir.
Entonces, la experiencia que yo tengo ha sido de hacer lo que es posible. ¿Ya? Yo trabajo con una enfermera que está formándose en antroposofía en Estados Unidos. El abordaje es principalmente dentro del contexto de las posibilidades que ofrece la unidad. Hay algunos preparados y sustancias medicinales que algunos pacientes pueden adquirir, pero que obviamente no están cubiertos en el fondo, por la farmacia del hospital. Pero yo diría que lo más importante es que para mí el poder incorporar elementos de la medicina antroposófica en el trabajo con los pacientes me permite una comprensión mucho más amplia de la vida y de la tragedia muchas veces de mis pacientes, lo que me permite acompañarlo desde más lugares que solamente el control sintomático, y sin hacer un trabajo como a cabalidad de acompañamiento espiritual, ¿ya? Permite incorporar preguntas y conversaciones y abrir conversaciones con ellos que muchas veces ellos prefieren tener con sus equipos de salud. Esa es mi impresión. Hay cosas que hablan, por supuesto, con el sacerdote o el pastor, si es que ellos tienen en el fondo algún sistema de creencias, pero hay cosas y preguntas que en el fondo ellos sienten la necesidad de abrirlos con los que están ahí, en el fondo en el día a día, viendo su sufrimiento físico, acompañándolo. Así que yo siento de que es un aporte, muchas veces las familias y los pacientes me lo han hecho saber, pero sobre todo, por lo menos para mí, el aporte es de alguna manera dar mayor perspectiva y dar de alguna manera más elementos para poner en perspectiva lo que ellos viven y lo que a mí me toca acompañar. Desde el punto de vista como más existencial, yo diría. Sí, ahí escuchándote también me hace mucho sentido el trabajo que uno hace con, claro, a la parte de los sacerdotes, pero con los psicólogos también, que es algo bien latino eso, porque en otras partes los consejeros en Estados Unidos no son psicólogos. Entonces no sé si algún psicólogo de paliativo quiere comentar hasta qué punto... ¿cuál es el límite entre una visión antroposófica y al mismo tiempo esta visión más multidimensional del sufrimiento con códigos quizás más tradicionales, pero interdisciplinarios? Ahí se me superpone un poco a mí, por lo menos escuchándote, también me acuerdo de conversaciones con psicólogos dedicados a paliativo. No tanto desde los psicoterapéuticos, sino que las temáticas que se incluyen en el equipo de salud durante el acompañamiento, como ese deslinde. No sé si hay algún psicólogo Claro. que quiera contar. Acá hay uno, no sé si me escuchan. Sí. Adelante, sí. Sí. Solo comentar, ¿no? Yo soy igual que Carla, digamos, del equipo de paliativos del Hospital de Coquimbo. Estoy acá, digamos, veo por ahí por los nombres que hay otra colega también, Cristina Ávila, por lo menos, que dice PS, asumo que es psicóloga. Y nada, bueno, quería efectivamente primero felicitar a Sebastián, digamos, por su arrojo en la presentación. No es tradicional, digamos, en comités hospitalarios, digamos, ¿no? Como tradicionales, presentar temas que abordan dimensiones, efectivamente, como él dijo, no convencionales en el ámbito médico, digamos, ¿no? Y ya eso es absolutamente valorable. Segundo, porque independiente del enfoque, que en sí mismo es valorable, lo antroposófico, yo soy bien ignorante al respecto, pero independiente del enfoque, estamos hablando de cómo ampliar la mirada desde un punto de vista más integral de la persona con la que trabajamos cotidianamente en paliativo, que no implique solo la mirada sobre su salud orgánica. Nosotros los psicólogos, a propósito de lo que dice María Alejandra, tal vez tenemos esa mirada algo más amplia porque nuestra pega no va hacia la salud orgánica en particular, que es el por lo cual llegan a las unidades de paliativo, digamos, sino que todo lo que implica, lo previo, lo paralelo y la consecuencia de lo que es la afectación de la salud orgánica en el ámbito emocional, psicológico y también, muy importante en este ámbito de la salud, que es lo paliativo o fin de vida, lo espiritual también, ¿no?
que yo diría que ahí hay una coyuntura bien interesante, porque en la psicología tradicional, en la psicología convencional, la que se enseña en las universidades chilenas, etcétera, la espiritualidad no existe, digamos, no está dentro de nuestra formación. Los psicólogos no trabajamos, no nos formamos en espiritualidad. Yo no me acuerdo en los 6 años de universidad que tuve haber escuchado en algún curso del pregrado, por ejemplo, una definición de lo que era la espiritualidad, etcétera. Hoy en día se están desarrollando algunos enfoques que la incluyen dentro de la psicología, pero uno se da cuenta que más allá de lo que nosotros como profesionales sabemos, la necesidad de nuestros pacientes va muy por ahí en este ámbito en particular de los cuidados paliativos. Para mí es cotidiano escuchar de nuestros pacientes en paliativo las necesidades que tienen, porque uno parte en el trabajo del psicólogo preguntando de cuál es la necesidad que el paciente tiene, ¿no? Y en eso, escuchando al paciente de la manera más abierta, desprejuiciada e integral posible, yo diría de que gran parte de las necesidades de nuestros pacientes cuando conversa con el psicólogo en paliativo tienen que ver con necesidades de corte espiritual, que van más allá de la sola sanación física, que tiene que ver con la inclusión de sus creencias, de su espiritualidad, etc. Entonces, a mí me parece fantástico el que podamos en estos comités médicos, digamos, o de salud, incorporar enfoques que incluyan estos aspectos, que van más allá de la convencionalidad de la medicina clásica y tradicional, que excluye, secciona, reduce al ser humano, dejando fuera todas estas dimensiones tan relevantes. Eso por mi parte, digamos, como comentario, así que muchas gracias, Sebastián, por la instancia. Gracias. Yo creo... Sí, dale. No sé si alguien iba a hacer una pregunta. Alguien parece, es que pone acá Giovanni, que en el acompañamiento con el paciente y la familia muchas veces se integra lo que el paciente le haga sentido. Generalmente no abrimos procesos psicoterapéuticos extensos, sino más bien centrados en las necesidades que el paciente expresa y son justamente lo espiritual, sentido de vida y legado. Él es Giovanni, psicólogo en Viña. Yo creo que nunca se va a hacer suficiente énfasis en la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿ya? Bueno, lo que yo tengo, comentaba, la posibilidad de trabajar con mi equipo, con esta enfermera, pero este abordaje que incluya también dimensiones como la psicológica y ampliar la psicología, porque también existe la psicología antroposófica, pero más allá de que sea antroposófica o no, existen muchos esfuerzos por ampliar, en el fondo, todas las profesiones del área de la salud, con más preguntas de las que habitualmente nos hacemos, y poder integrarlas en el trabajo con otros profesionales. Yo creo que eso es lo más valioso, aprender de otras perspectivas y hacerse más y más preguntas. Porque en el fondo la complejidad de los dramas que nosotros habitualmente vemos en el trabajo de paliativos es muy honda, entonces el solo control de síntomas, si bien es sumamente importante, a veces nos queda corto porque en el fondo si al paciente le duele el alma, no hay analgésico que pueda combatir eso, entonces el desafío está en abordar todas las dimensiones posibles al mismo tiempo. Los médicos antroposóficos, la medicina antroposófica no reniega de ninguna de las herramientas de la medicina convencional, ni ninguno de los elementos diagnósticos, los ocupa a todos. Los hospitales antroposóficos en Europa son hospitales que tienen todo lo que un hospital normal tiene, incluidas unidades de cuidados intensivos y tecnología de último nivel, pero incluyen más dimensiones y más preguntas. Entonces, eso quería intentar compartirles y me quedo igual con la sensación de que hay mucho que hubo que dejar fuera, pero espero que haya podido ser un aporte. No, buenísimo, te pasaste, es súper interesante, así que muchas gracias, Sebastián, excelente tu presentación, todo, pues, el formato, y se nota que pusiste mucho trabajo, así que te lo agradecemos. Espero que, bueno, si después más adelante quieres profundizar en alguna cosa en particular respecto de intervenciones antroposóficas o algo más, porque esta fue como la introducción, porque sabes que no sabemos, digamos. Sí, quizás algún día algún caso clínico podría ser interesante, como ver su aplicación. De todas maneras. Yo creo que eso, un caso clínico como para ver la integración. Yo creo que, pero estuvo súper bueno, Sebastián, la verdad que sí. Y gracias, Alejandra, por tener esa apertura. Porque no... Sí, pues es la idea, pues este es un espacio, así que no hay un comité editorial aquí que restringe.
si se hace con intención de aportar y con respeto, creo que es todo bienvenido, así que perfecto. Eso, ahora nomás yo creo que ya estamos en la hora, estamos todos, yo creo que con el polio, con los pacientes esperando. Solo comentar que el doctor Hernández, también de Puerto Montt, va a presentar, él tiene muchos años de experiencia y se animó a presentar, así que bueno, va a ser un gusto escucharle. Se va a hacer la sesión de enero, que cada es día 5, el primer martes de enero. Él va a hablar sobre fin de vida, así que ahí le estaremos mandando el flyer con los datos de conexión. Eso sería. Ya pues, un abrazo, que tengan buena semana. Bien, chao, Que gracias. tengan buena semana. Chao, hasta luego.